tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Hola, hoy en Conciencia y Salud vamos a hablar sobre ozonoterapia, sus fundamentos y beneficio. ¿Quién les habla? Su servidora, doctora Dafne Velarde. Soy médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo. Diplomados en el área de Gerencia de Salud, Ozonoterapia, Docencia Universitaria y en Microbiota. El tema de hoy es bastante interesante en vista de que la ozonoterapia está de moda, por decirlo de alguna forma, y está siendo utilizada para el tratamiento de diferentes enfermedades y o patologías. Antes de hablar de los fundamentos y beneficios de la ozonoterapia, es importante conocer qué es el ozono, sus características, definir qué es la ozonoterapia, sus contraindicaciones, advertencias en su aplicación, efectos adversos, dosificación del ozono. El ozono es una molécula gaseosa natural formada por 3 átomos de oxígeno que se encuentra o que se forma cuando las moléculas de oxígeno son excitadas lo suficientemente para descomponer el oxígeno diatómico en oxígeno monoatómico y permitir la unión de 3 moléculas de oxígeno, formando así la molécula de ozono, que la conocemos como O3, y una de sus características es que es la forma alotrópica del oxígeno molecular. El ozono lo vamos a encontrar en la atmósfera a nivel estratosférico, que es a 50 kilómetros de la Tierra. Es el ozono necesario que nos protege de la radiación solar. Y el ozono troposférico, que va de la superficie hasta 10 kilómetros, es el ozono dañino que perjudica a la salud humana y al medio ambiente. El ozono a nivel estratosférico se produce por las radiaciones ultravioletas, que son las que van a producir el ciclo de Chapman, y vamos a obtener el ozono a nivel troposférico. Como dato curioso, el relámpago del Catatumbo que tenemos nosotros en nuestra tierra, en Venezuela, es el generador de ozono más grande de la naturaleza. Este fenómeno es capaz de producir 1,6 millones de relámpagos al año, y por las continuas descargas van a producir el 10% del ozono de origen natural que se forma en el planeta. Nosotros en el área médica obtenemos el ozono médico a través de descargas eléctricas que se producen en un generador de ozono. Se conecta el oxígeno, una bombona, al generador de ozono. Este generador va a producir unas descargas y vamos a obtener nuestro ozono médico. El gas ozono tiene ciertas características. Es un gas azulado y coloreado a nivel de la estratosfera, pero el que obtenemos a nivel médico es totalmente transparente. Tiene un punto de ebullición de menos 112 grados a presión atmosférica. El ozono se puede disolver parcialmente en el agua a presión y temperatura estándar, aunque es más soluble el ozono en el agua que el oxígeno. Tiene un olor característico, que es un olor metálico picante, es como olor a salitre. Es muy volátil, inestable, tiene una vida media aproximada de 30 a 40 minutos a 20 grados centígrados, es más pesado que el aire y es un fuerte oxidante. Teniendo esto en cuenta y claro, definamos ahora qué es la ozonoterapia. La ozonoterapia es un tratamiento médico
complementario no alternativo que utiliza una mezcla de oxígeno y ozono en una proporción 95% de oxígeno y 5% de ozono, que va a ser generado a través de un equipo médico certificado conocido como generador de ozono. La mezcla obtenida se utiliza como agente terapéutico y se rige por un protocolo médico definido para tratar una amplia gama de enfermedades. Por lo que la ozonoterapia es un acto médico y como tal debe ser realizado única y exclusivamente por un médico debidamente capacitado y con experiencia en las áreas de su competencia. Las enfermeras y los técnicos actuarán de acuerdo con las instrucciones del médico. Todos los ozonoterapeutas tenemos durante la aplicación de la ozonoterapia 3 principios básicos que son: primum non nocere, nunca hacer daño; escalonar la dosis de acuerdo a la patología, uno va de menor a mayor o de mayor a menor, y siempre se debe aplicar la concentración necesaria para cada patología y cada paciente. Es una terapia individualizada. Al igual, debemos tener siempre pendiente que la ozonoterapia tiene ciertas contraindicaciones cuando se administra de forma sistémica. En estas tenemos la presencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es conocida como fabismo, también en las anemias hemolíticas agudas. Es una contraindicación formal de la ozonoterapia. Hipertiroidismo tóxico, trombocitopenia menor de 50.000 plaquetas, trastornos de coagulación grave, inestabilidad cardiovascular, intoxicación alcohólica aguda, infarto al miocardio agudo, hemorragias masivas durante estados convulsivos, hemocromatosis y pacientes que reciben tratamiento con cobre o hierro vía intravenosa. Al igual, todo esto es muy relativo, ¿ok? Porque estas son contraindicaciones que tenemos presentes en todos los pacientes. Por ejemplo, un paciente con un infarto agudo, yo no le puedo aplicar ozonoterapia hasta después de los 3 meses, o es que esté bien controlado. Igual que en un caso de hipertiroidismo, si el paciente no está controlado, yo no puedo aplicar ozono. Unas recomendaciones que se le hacen al paciente es que el día de la colocación de ozono no debe consumir antioxidantes o combinar el mismo día antioxidantes y aplicación de ozono. Existe un nuevo apartado en la Declaración de Madrid, que es un libro que sacó la Asociación Española de Ozonoterapeutas, que nos sirve de guía para el tratamiento con ozono, que son el tratamiento con ozono en embarazo, en pacientes anticoagulados y deportistas. En el embarazo no existe ninguna contraindicación para su aplicación, pero se recomienda después del primer trimestre del embarazo. En pacientes anticoagulados con las nuevas generaciones no hay ningún problema, solo lo hay con heparina y coumadin, porque hay que estar pendiente de los tiempos de coagulación. Y con los deportistas lo usamos para mejorar su rendimiento físico. En cuanto a la dosificación del ozono, nosotros los ozonoterapeutas usamos dosis bajas, dosis medias, dosis altas. Todo dependiendo del efecto que nosotros queremos conseguir en el paciente y de acuerdo a sus patologías. Nosotros las podemos usar indiscriminadamente, ¿ok? Mejor dicho, podemos empezar con dosis bajas o pasar a dosis media o de dosis altas a dosis baja. Eso nos lo va a dar es su examen físico, examen de laboratorio y el diagnóstico que lleguemos. Estás escuchando
Conversatorios. Entre los efectos adversos de la ozonoterapia, vamos a conseguir muy pocos, y sobre todo porque cuando se presentan estos efectos es por una mala aplicación, una mala técnica de la ozonoterapia. La mayoría de los efectos que vamos a observar en el paciente son breve y transitoria sensación de calor local y dolor durante la inyección de ozono, sobre todo en las infiltrativas, cuando componemos en los puntos gatillo, en los paquetes musculares, en tendinitis. Ahí el paciente va a sentir primero, por supuesto, el dolor que produce el pinchazo con la aguja, y al introducir el gas puedes sentir esta sensación de como si estuvieras inflando un globo. Puede ser algo caliente, y de acuerdo al espacio donde uno está inyectando puedes sentir dolor. Por eso es que cuando ponemos ozono en ciertas partes del organismo, como lo que son manos y pies, uno utiliza pequeñas cantidades porque tiende a doler. Otro efecto que podemos observar es hematoma en la zona de infiltración, porque todos agarramos un vasito con la aguja, se rompió el vasito y se formó el hematoma. Una de las cosas que también se observa, pero muy escasa vez, es la sensación de opresión o dolor torácico. Esto es en caso de autohemoterapia mayor, solución salina ozonizada, porque se ha pasado muy rápido. Pero en la gran mayoría de las veces es por mala praxis o mala técnica. Eso es decir, se quiere decir que va correlacionado con la técnica de administración, por la vía de administración, e incluso hasta con la concentración de ozono utilizado. E insisto, por eso es que debe ser un médico el que aplique la terapia, porque él sabe lo que está aplicando, sabe a qué velocidad, a qué concentración, a qué paciente se le debe ir a administrar el ozono. Mecanismo de acción de la ozonoterapia. En esto se basa todo el tratamiento del ozono. Cuando el ozono se pone en contacto con el plasma, vamos a obtener una serie de reacciones. Lo primero es que estamos induciendo un estrés oxidativo pequeño, controlado y transitorio. Cuando el ozono ingresa, se va a producir la oxidación de biomoléculas. Esta oxidación de biomoléculas que poseen doble enlace van a actuar como mecanismos de comunicación intercelular, modulando a las citoquinas y a sus receptores, procediendo sobre los mediadores de dolor y la inflamación, y actuando sobre la oxidación de las membranas de microorganismos. Igualmente, esta oxidación de biomoléculas van a actuar como segundos mensajeros sobre objetivos. Estos objetivos o targets son los eritrocitos, los leucocitos, plaquetas, el endotelio, la médula ósea y otros tejidos celulares, donde se produce el estrés celular y la señalización. Una de las respuestas a este estrés celular es la activación del factor nuclear eritroide 2, que es el NRF2, que se considera como el gen maestro de la regulación de la respuesta oxidante celular. Y esto va a inducir que se expresen las enzimas antioxidantes, que se activen. Serían la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. El ozono, al ingresar al organismo, reacciona con los fosfolípidos de la membrana celular,
produciendo una reacción de peroxidación lipídica en la que se generan especies reactivas del oxígeno, que se llaman ROS. Esta reacción, conocida como reacción de Krish, es una de las reacciones químicas moleculares más rápidas y cuyo primer producto se llama osónido primario, y él va a generar ciertos aldehídos al alfa hidroxiperóxido, que son como conocidos como los productos de oxidación lipídica, más especies reactivas de oxígeno. Entre ellos tenemos al peróxido de hidrógeno. Es importante destacar que estas reacciones se producen de molécula a molécula y terminan rápidamente. Se agota el ozono que se suministró. Y esta reacción de la cual estamos hablando es la responsable de los efectos biológicos y terapéuticos del ozono. Mientras que la especie reactiva del oxígeno, pues especialmente el peróxido de hidrógeno, son responsables de los efectos biológicos inmediatos con un estrés oxidativo leve, controlado y transitorio. Y los productos de la peroxidación son los efectores tardíos y van a llegar al sistema vascular y a prácticamente a todos los órganos con una vida media de días. La idea no es dar una clase completa sobre el mecanismo de acción del ozono, ya que son múltiples las reacciones enzimáticas que se llevan a cabo para obtener todos los beneficios del ozono y explicados para diferente patología o diferente beneficio que queramos obtener. Todo esto es basado en evidencias, basado en estudios científicos que han buscado la forma de hacer entender cuál es el mecanismo del ozono, y que es algo basado en la evidencia, que tiene base científica. Es puras reacciones químicas que nos llevan a obtener todos estos resultados. En la activación de los segundos mensajeros, las especies reactivas de oxígeno, el producto de la peroxidación lipídica, todo esto nos va a conllevar a que el ozono produzca en el organismo, a través de todos sus efectores, mejora en la entrega del oxígeno, una activación inmune, una liberación incrementada de óxido nítrico, liberación de autacoides y factores de crecimiento, que aquí vemos la parte regenerativa del ozono, generación de eritrocitos superdotados, liberación de células madre, regulación de enzimas antioxidantes. Escuchando todo esto, por eso es que es un médico que se encuentre capacitado, preparado, es el que debe indicar las terapias de ozono y que las debe aplicar, o si tiene un personal, instruirlo adecuadamente, que cumpla sus indicaciones, porque en base a esto, a la dosificación, a la concentración, de acuerdo a la patología, es que vamos a ver el resultado y evitar así complicaciones. Estás escuchando Conversatorios. Cuando hablamos de los beneficios de la ozonoterapia en el paciente, esto está muy relacionado con el mecanismo de acción del ozono en nuestro cuerpo. Y ahí comenzamos a obtener nuestros beneficios. ¿Por qué? Primero, el ozono va a combatir el estrés oxidativo. Nos va a ayudar a despertar nuestro sistema antioxidante y controlar a este estrés. Y contenemos también un efecto analgésico y antiinflamatorio que nos ayuda a los episodios de dolor. Un regulador metabólico. Los beneficios los vamos a obtener en estas enfermedades de origen metabólico, como con los que se ven afectados la tiroides y el páncreas. Entonces tenemos tiroiditis,
y la diabetes, principalmente. ¿Por qué? Porque el ozono va a hacer que la célula utilice mejor la glucosa y va a obtener más energía dentro del ámbito celular. Germicida de amplio espectro. ¿Por qué? Porque el ozono actúa sobre las bacterias, virus, parásitos y hongos. O sea, que lo podemos utilizar en diferentes patologías que estén de origen infeccioso. Modulador inmunológico, porque nos va a regular nuestra parte de respuesta inmune. Si está acelerada, no las va a controlar, y si está deprimida, no las va a normalizar. Mejora el metabolismo del oxígeno. Va a hacer que el oxígeno llegue a donde debe llegar. Por eso nos sirven las enfermedades circulatorias, porque el ozono cambia las propiedades del glóbulo rojo, sus propiedades, va a ser lo más flexible y va a llegar hasta el último recóndito del organismo, donde no llegaba, ahora sí. ¿Cómo ve estos resultados el paciente? El paciente los va a notar en la piel, en el rendimiento físico. Se va a sentir menos cansado, con más ánimo, un sueño más reparador. Las mialgias y artralgias van a ir disminuyendo hasta desaparecer. Todo depende del paciente, del grado de severidad de su patología y de la terapia que nosotros le estemos aplicando. El ozono es una terapia excelente, solamente que debemos tener nuestros criterios para su aplicación. Seleccionar el paciente, seleccionar la dosis adecuada para el paciente y establecer un protocolo de tratamiento, y que el paciente también debe poner de su parte. Cambiar de hábitos de vida, alimentación, disminuir el estrés, porque no toda la terapia no va a ser 100% efectiva si uno no pone un granito de arena. Gracias al mecanismo de acción del ozono es que nosotros podemos saber cuáles son sus indicaciones de aplicación. Es decir, la ozonoterapia está indicada en diversas patologías y por lo tanto es aplicable a todas las especialidades médicas, desde pediatría hasta geriatría. Si nos pasamos en orden alfabético, creo que no hay una sola especialidad en la cual no podamos utilizar las terapias con ozono. A nivel oftalmológico, a nivel de otorrino, cirugía general, oncología, medicina interna, neurología, traumatología, ginecobstetricia, dermatología, medicina estética, cirugía plástica. ¿Cuál me falta? Urología. Tenemos muchísimas en todas las especialidades, porque de acuerdo a su mecanismo de acción y al beneficio que obtenemos, es que buscamos su aplicación. Si buscamos mejorar la circulación, ahí entran todos los pacientes que tengan alguna patología de origen vascular, inclusive hasta hipertensión arterial y enfermedades neurológicas, que se vean afectadas por una disminución en el flujo sanguíneo. Si vamos a origen inmunológico, tenemos todas las enfermedades cuya base sea una alteración inmunológica: artritis reumatoidea, lupus, alergias. Si vamos por la parte metabólica, tenemos a los diabéticos, a los pacientes que sufren de tiroides. Traumatología, en todas las patologías traumatológicas podemos usarla. En reparaciones tendinosas es efectivo la aplicación de ozono. Rendimiento físico como antienvejecimiento. En procesos infecciosos, procesos regenerativos, úlceras varicosas.
heridas, muchas patologías. En el área geriátrica, la ozonoterapia tiene mucho uso, sobre todo a través de su vía de administración de insuflación rectal, que es un método no invasivo, indoloro, no molesta al paciente y hacemos que mejore la calidad de vida de la tercera edad, obteniendo resultados increíbles. Inclusive hay estudios donde la aplicación de ozono a través de vía rectal en pacientes con autismo se logra una mejoría impresionante. Pacientes con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, la ozonoterapia les da una opción de tratamiento para tener una mejor calidad de vida. No son curas milagrosas, acuérdense que el ozono es una terapia que cuando uno está enfermo nos va a ayudar a controlar esta enfermedad y no dejar que la enfermedad nos controle a nosotros. Y a medida que usemos más terapias con ozono, vamos a conseguir mayores beneficios. Igualmente, la ozonoterapia se la podemos aplicar a personas sanas. No necesariamente tienen que estar enfermas para aplicarse una terapia con ozono. Al aplicarse con terapia con ozono, van a mantener un balance en su organismo como medida anti-envejecimiento, ya que actúa a nivel celular, a nivel del NRF2. Vamos a tener siempre una respuesta antioxidante adecuada, vamos a tener unos segundos mensajeros adecuados y podemos mantenernos sanos con la ozonoterapia o disminuir la incidencia de la enfermedad. En el área de oncología, la ozonoterapia se está usando en el sentido de mejorar las condiciones del paciente. Los pacientes que son sometidos con tratamiento con ozono mejoran la tolerabilidad al medicamento quimioterápico, es decir, van a presentar menos efectos secundarios y el medicamento va a ser mejor, va a obtener su mayor efecto, igual que en los pacientes que van a ser sometidos a radioterapia. La evolución ha sido excelente. Estás escuchando Conversatorios. ¿Y cómo administramos el ozono? El ozono tiene muchas formas de aplicación. La primera la podemos clasificar en sistémica o periférica. La sistémica es que va directamente a todo el sistema, todo el organismo, y esa sería en la ozonoterapia mayor, la insuflación rectal, el agua ozonizada, o mejor dicho, solución salina ozonizada. Las otras partes, que son las periféricas, por decirle de alguna forma, son las infiltrativas o tópicas. Ahí le inyectamos el ozono directamente en el sitio de dolor, columna cervical, columna lumbar, rodilla, articulaciones, para regenerar tejidos. Tenemos también la vía óptica, nasal, ocular, la parte tópica a través de los aceites de ozono, agua ozonizada, también vía oral, vía vaginal, todo de acuerdo a lo que busquemos tratar. Se me les olvidó mencionar, en cuando nosotros tratamos ciertas patologías, una de las más frecuentes son hernias discales, tanto lumbares o cervicales. El tratamiento con ozono es muy efectivo, e incluso hay una opción que es la discólisis percutánea, que es la colocación de ozono dentro del disco intervertebral. Esto se hace en quirófano, bajo sedación y intensificador de imagen. Los resultados son excelentes. Esto ha sido una breve síntesis de ozonoterapia, más que todo de sus beneficios y su basamento, su fundamento, que es el mecanismo de acción.
De ozono podemos hablar muchísimo y más que todo cuando los pacientes hacen preguntas o los colegas, podemos durar horas y horas y horas hablando en cuanto al ozono, sus aplicaciones y los efectos que podemos conseguir. Espero que les haya gustado las conversas, el contenido, y si tienen alguna duda, por favor, compártanlo. Gracias. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.